¿Me escuchas, Antonio? Sí. Bueno, perfecto. Estamos. Estás. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del doctor Juanico. Ya todos ustedes conocen al doctor, pero para los que no lo conocen, el doctor Juanico es jefe de la postquirúrgica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cardiólogo pediatra, hemodinamista pediatra e intensivista cardiovascular. Siempre hemos tenido la suerte de contar con la ayuda del doctor Juanico en varias clases en los últimos años, y pues esta clase ya nos la compartió una vez y se la pedimos, y así que muchísimas gracias, Antonio, y estoy a la audiencia. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Doctor. Gracias. Entonces, la verdad es que dar una clase de farmacología cardiovascular nos llevaría muchas semanas. Y creo que hay una responsabilidad por todos nosotros, los que nos dedicamos a la cardiología, de entender todos los medicamentos que usamos, porque la verdad es que no son muchos. Si lo comparamos con todos los medicamentos que podría manejar un pediatra o incluso un intensivista pediatra, son muchísimos más. Yo creo que tendrían 4 o 6 veces más el número de medicamentos comparados con lo que nosotros manejamos. Yo creo que estos serían la mayoría de los medicamentos que estamos manejando como cardiólogos pediatras. Sé que en la consulta externa se manejan menos medicamentos, digoxina, a lo mejor diuréticos, este, vasodilatadores por vía oral, etcétera, ¿no? A lo mejor antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes orales. Y ya cuando agregamos los medicamentos que se utilizan intravenosos para el paciente ya en estado más complicado, en hospitalización o en una terapia intensiva cardiovascular, pues van aumentando. Pero creo que sí hay una responsabilidad. ¿Y por qué existe esta responsabilidad? Nosotros, como recuerda Gonzalo, tenemos médicos rotantes que vienen, intensivistas de varias terapias intensivas que tenemos en México, de Monterrey, Guadalajara y de toda la Ciudad de México, de Puebla. Y al momento que les preguntamos cómo funcionan los medicamentos, las dosis, las presentaciones de los medicamentos, los desconocen. La verdad es que pues parece ser muy fácil de vez en cuando ir a leer cómo está el medicamento que lo voy a utilizar, pero la única manera de dominarlo es utilizándolo y ver bien cómo funciona cada uno. Entonces, creo que es responsabilidad del cardiólogo conocer por lo menos esta lista de medicamentos que tenemos aquí, ¿no? Las presentaciones, las dosis, las diluciones, las velocidades de infusión, y es muy importante porque eso hace la diferencia. A veces los intensivistas y los cardiólogos no llevamos una buena relación porque no nos entendemos. A veces el intensivista no quiere adentrarse mucho al ámbito del cardiólogo, a la fisiopatología, a la anatomía, a las decisiones quirúrgicas, las indicaciones, etcétera. Y a veces el cardiólogo no quiere ir a la terapia intensiva a ver al paciente y entender qué está haciendo, ¿no? Correcciones de electrolitos, por ejemplo, etcétera. Y si tuviéramos este entendimiento entre todos, podríamos darle un apoyo al paciente mucho más grande. Y es algo que quisiera dejarles a todos ustedes. Entonces, dentro de los medicamentos, pues puede ser también cada uno de estos, pues conocer la vía de administración, que puede ser oral, intravenosa, en bolos, infusión continua, sublingual, nebulizado. Y a veces, aunque tengamos un medicamento que lo podemos dar, vamos cambiando la vía de administración según las condiciones clínicas del paciente, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de algunos en específico. Después, con todo gusto, si Gonzalo y ustedes lo deciden, podemos ampliar los otros medicamentos después. Como ven, aquí están de los inotrópicos y los vasopresores, los que más se utilizan: adrenalina, dopamina, dobutamina, milrinona, levosimendan, adrenalina y vasopresina. Las nuevas generaciones, por lo menos en México, hablando de intensivistas, no así los pediatras, ellos sí manejan mucho más dopamina, pero los intensivistas aquí en México ya casi no quieren manejar dopamina. Es una ventaja habernos entrenado desde hace muchos años en el cual pudimos utilizar todos estos medicamentos, y ahora las nuevas generaciones que utilizan levosimendan, por ejemplo, milrinona, y pues una persona entrenada podría
lo que tengan en ese momento, en el lugar en el que esté, que tenemos adrena, tenemos dopa, tráemela, vamos a empezar a usarla. Y en algunos lugares donde tienen quizá más recursos ya podrían ir decidiendo si utilicen medicamentos como levosimendan, que tienen sus indicaciones cada vez un poquito más específicas, aunque todavía lo estamos decidiendo. El agente inotrópico ideal para la disfunción cardíaca o para el paciente que lo necesite debería tener estas características. Aquel que produzca una contractilidad miocárdica adecuada, que incremente la entrega de oxígeno a los tejidos, que optimice el flujo sanguíneo regional y disminuya la congestión pulmonar si es que existe, y que no ocasione alteraciones de la frecuencia cardíaca sin provocar arritmias y sin incrementar el consumo miocárdico de oxígeno. La otra es que además tenga el mismo metabolismo en el recién nacido, en el niño mayor y que tenga los mismos efectos a cualquier edad. Y pues es cierto que este medicamento que tenga todas estas características no existe. No existe y entonces, ¿qué hacemos en todo caso? Pues tendremos que combinar medicamentos. Entonces, la selección de una combinación apropiada de inotrópicos va a beneficiar al paciente con bajo gasto, va a mejorar la hemodinamia y va a reducir los riesgos, porque los inotrópicos no son inocuos, cada uno tiene sus detalles y podríamos tener complicaciones con el uso de estos medicamentos. Entonces, la indicación de medicamentos inotrópicos es para aquel paciente que tiene hipoperfusión periférica, que está con hipotensión, que pueda tener disminución de la función renal, resistente a los diuréticos y vasodilatadores a dosis óptimas, con o sin congestión o edema pulmonar. Obviamente estamos hablando de pacientes con falla cardíaca. Su uso es potencialmente perjudicial y aumenta la demanda de oxígeno y aumenta la carga de calcio, lo cual lo hace proarritmogénico. Los medicamentos inotrópicos, por ejemplo, los que actúan a nivel de receptores beta, son proarritmogénicos por dos situaciones que vamos a manejar más adelante. Entre estas está la carga de calcio, aumenta la concentración de calcio intracelular y también la milrinona aumenta la concentración de calcio intracelular, no así el levosimendan, que no aumenta la concentración de calcio intracelular. Entonces tiene un efecto que puede generar taquicardia, pero no es por un efecto directo al sistema de conducción ni por efecto de la concentración de calcio. Sí hay que utilizarlos con precaución, los medicamentos tienen que estar bien indicados y el objetivo del tratamiento es mejorar los parámetros hemodinámicos, pero a veces el paciente no responde al inotrópico. Puede ser que esté la dosis mal indicada, que la dilución sea equivocada, pero vamos a suponer que se preparó y se supervisó que la preparación fuera adecuada. Entonces puede estar afectado la mejor hemodinámica con el uso de los inotrópicos porque el paciente manifieste arritmias de diferentes tipos o que traiga una isquemia miocárdica aguda o crónica agudizada, o ya tengamos una falla crónica por alteraciones en la perfusión miocárdica o una disfunción miocárdica crónica. Esto podría hacer que el paciente no responda como queremos al inotrópico cuando lo iniciamos. Siempre hay una relación riesgo-beneficio, que no es lo mismo para todos los agentes inotrópicos. Están aquellos que actúan a nivel de la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos o beta-1, y estos aumentan la concentración de calcio citoplasmática en las células del miocito y están asociados con mayor riesgo. También hay otro asunto con estos medicamentos que es que aumentan la conducción atrioventricular. Entonces hay que tener cuidado también con el uso de los medicamentos. Algunos ya no los quieren usar tanto. Nosotros ya usamos muy poco dopamina, dobutamina. Vamos ya con los medicamentos que nos han funcionado bien. Y entonces el incremento de calcio intracelular pues puede ser un factor proarritmogénico. Y hay medicamentos que no lo hacen. Entonces los inotrópicos, los que actúan a nivel de receptores beta, son proarritmogénicos y aumentan el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, desde que somos muchos desde pediatría, algunos desde la carrera, internos, hemos conocido el efecto del down regulation, que lo reportan que se presenta después de 7 días de iniciar los inotrópicos y estamos hablando de los medicamentos que actúan a nivel de los receptores beta 2 y en 7 días disminuye su efecto entre el 60 al 80%.
y siempre se dice que se saturan los receptores. Y la verdad es que no hay saturación de receptores. La causa por la cual los inotrópicos que actúan a nivel de receptores beta disminuye su efecto después de 7 días es porque hay un incremento en la destrucción y disminución en la producción de receptores. Hay secuestro o internalización de los receptores de la superficie celular y hay un desacoplamiento del complejo beta 2 proteína G-adenilato ciclasa, como ya muchos lo sabrán, si no lo vamos a repetir más adelante. Eh, por este motivo, durante todos mis años de formación y después ya como trabajador de la salud, me tocó ver o indicaciones de, pues ya seguramente tenemos down regulation del medicamento, no sé, dopadobuta, adrena, lo que vamos a hacer es suspenderla y ponerle otro medicamento. Y veíamos una evolución terrible. Entonces yo no recomendaría que si tienen un medicamento que el paciente todavía lo necesita y lo tienen por muchos días, suspenderlo, ¿no? Suspenderlo generaría que el paciente tuviera un second hit a lo mejor y después ya no se recupera. Lo que nosotros hacemos es agregar nuevos medicamentos y vamos subiendo las dosis y vamos tratando de disminuir el resto, los otros medicamentos, como lo vamos a analizar más adelante. Entonces, no por esta causa yo indicaría suspender los inotrópicos, ¿no? Pero sí buscar una alternativa de manejo combinando los inotrópicos de mejor manera. Entonces, sabemos que hay un control autonómico del sistema cardiovascular. Debe haber un balance entre el sistema nervioso simpático y parasimpático para tener un buen efecto enotrópico, cronotrópico y lucitrópico. Que el lucitrópico, como saben, es la relajación miocárdica. Y como lo vimos en la clase anterior, la poscarga es aquella resistencia que tiene la cavidad para vaciarse, ¿no? Como el ventrículo izquierdo hacia la aorta y el ventrículo derecho hacia la pulmonar si están bien conectados, ¿no? El efecto de bomba y también está si tenemos problema en la precarga, que ya lo analizamos bastante en la clase pasada, que a veces cuando el paciente tiene una buena fracción de eyección y está pues, con bajo gasto, está inestable hemodinámicamente, seguramente nos estamos enfrentando a una alteración en la precarga, como aquel artículo que les recomendé aquella vez, que es Entendiendo la insuficiencia cardíaca, así se llama, del doctor Fernando Guadalajara Bo. Entonces tenemos los neurotransmisores de los ganglios simpáticos, que es la acetilcolina, y el neurotransmisor de los nervios terminales postganglionales simpáticos, que es la norepinefrina. Entonces aquí tenemos, para que vayan recordando, la vía metabólica que conduce a la formación de noradrenalina y de adrenalina, es el transporte activo de la tirosina hacia el exoplasma, en donde es convertido a L-dopa y esta después a dopamina. Y la dopamina, una vez expuesta, es puesta dentro de vesículas sinápticas y es convertida en noradrenalina. Esto es importante. Todo esto ocurre intracelular, en el espacio intracelular. Entonces, durante un tiempo también algunos no querían combinar adrenalina con noradrenalina, porque como la noradrenalina al final en el metabolismo va a acabar en adrenalina, pues no tendría caso utilizar los dos al mismo tiempo. Mejor pondríamos noradrenalina y se convertiría en epinefrina. Pero esto ocurre intracelularmente, ¿no? No ocurre a nivel periférico. Una vez que se libera la noradrenalina, tendrá su efecto, como lo veremos más adelante, más alfa que beta, y una vez que se libera la adrenalina desde las vesículas a la circulación, que se libera epinefrina o adrenalina, tendrá su efecto más beta y si ya cuando usamos un efecto externo, cuando lo aplicamos nosotros intravenoso, dependerá de la dosis el efecto que vaya teniendo. Entonces, nosotros a veces cuando tenemos quizá adrenalina en infusión y el paciente tiene problema para mantener una tensión arterial adecuada, combinamos y ya estamos subiendo un poquito la adrenalina, además de utilizar otros conceptos que les voy a decir más adelante, decidimos a lo mejor combinar un poquito de adrenalina y un poquito de noradrenalina. Y con esto evitamos dosis muy altas de los dos medicamentos. Entonces nosotros sí los combinamos y también combinamos con otros medicamentos. La estimulación simpática libera acetilcolina hacia el axón terminal de los grandes nervios espláncnicos, los cuales van a generar la liberación de noradrenalina y adrenalina desde las células de la médula suprarrenal a la región espláncnica y a la circulación general. Por eso siempre que hay un susto, pues lo primero que uno siente es en el abdomen, ¿no? Se libera desde la suprarrenal
a la región esplácnica, la noradrenalina, adrenalina, estos neurotransmisores, ¿ok? Y pues lo que más se libera es noradrenalina, un 80%, y 20% adrenalina, con efectos generalizados en áreas no inervadas directamente por fibras simpáticas. Y están estas dos neurohormonas endógenas y también lo tenemos como medicamentos para uso intravenoso, ¿no? Y ejercen su efecto cardiovascular al unirse a los receptores en el corazón y la vasculatura. Existen 9 tipos de adrenoreceptores y para uso clínico farmacológico nos basamos en 4 tipos de receptores, el alfa 1, 2 y el beta 1 y beta 2. Y tenemos a estos dos que los que estamos hablando son agonistas de los receptores alfa y beta en el miocardio y en la vasculatura. El miocardio tiene 85% de receptores que son subclase beta. Y la estimulación beta en el miocárdico va a generar lo siguiente: incremento en el disparo del nodo sinusal, entonces tendremos un paciente con taquicardia. Incremento en la conducción atrioventricular e incremento en la contracción miocárdica, que son los efectos básicamente que buscamos a nivel miocárdico con el uso de medicamentos en infusión o en bolo. Los receptores alfa 1 constituyen la minoría del total de los receptores adrenérgicos en el corazón. Entonces, la estimulación alfa 1 del miocardio puede generar un efecto enotrópico positivo. El mecanismo celular central para incremento de la contractilidad miocárdica es el incremento en la concentración de calcio intracelular, y esta es también una de las causas por lo cual son medicamentos proarritmogénicos. Mientras tanto, el músculo liso vascular contiene principalmente receptores beta 2, que cuando son estimulados por adrenalina, por ejemplo a dosis bajas, generan vasodilatación. Y también hay receptores alfa 1, que estos al contrario generan vasoconstricción y son estimulados habitualmente por la noradrenalina. Por eso cuando utilizamos noradrenalina hablamos de un vasopresor, no es inotrópico. Y adrenalina sí es inotrópica, pero también tiene un efecto vasopresor. Cuando usamos adrenalina a dosis altas, tiene efecto alfa 1. Igual la dopamina, cuando utilizamos dosis alfas de dopamina por arriba de 10 microgramos por kilo minuto, estamos en un efecto alfa. ¿Ok? Entonces, adrenalina y dopamina, las dos tienen efecto alfa a dosis elevadas. Entonces, en el miocardio, como hablamos, pues hay más receptores beta 1 y que beta 2, ¿no? ¿Ok? Entonces, la noradrenalina tiene 30 a 50 veces más afinidad por el beta 1 comparado con el beta 2. En mi experiencia, la noradrenalina es uno de los medicamentos más proarritmogénicos en mis pacientes graves en la terapia intensiva. A veces empezamos la infusión y el paciente genera frecuencias de 190, 200, 220 por minuto, y lo que tenemos que hacer en ese caso es, si tenemos una mala respuesta con taquicardia importante con el uso de noradrenalina, cambiamos a vasopresina. Agregamos vasopresina y tratamos de eliminar la norepinefrina progresivamente si ya llegamos a cierta dosis, y tratamos de tener el efecto vasoconstrictor con la vasopresina más que con la noradrenalina si el efecto fue de taquicardia importante. Entonces, el beta 1 es un regulador predominante de la contractilidad y la frecuencia cardíaca, y esto es lo que pasa cuando la adrenalina, dopamina, dobutamina, por ejemplo, se van a unir al receptor beta. Primero está el primer mensajero, que es esta adrenalina, por ejemplo. Al unirse con el mensajero va a activar la proteína G. Después de ahí va a activar a la enzima adenilciclasa. La adenilciclasa va con esto a amplificar la señal a través de la producción del segundo mensajero, que es la adenosín monofosfato ciclasa, y con esto va a activar la proteína sinasa A. Y la fosforilación de una variedad de AMP cíclico o adenosín monofosfato ciclasa depende de las proteínas que van a generar un acoplamiento de excitación-contracción. Entonces, básicamente desde aquí, desde arriba, vamos a tener el primer efecto en la unión de los medicamentos que se unen a los receptores beta, que es la activación de la proteína G. Pues debido a que el AMP cíclico es desdoblado por la fosfodiesterasa, pues hay medicamentos que inhiben a la fosfodiesterasa, y con esto, al inhibirla, pues entonces se va a mantener
altos los niveles de AMP cíclico y con esto incrementará la contractilidad miocárdica. ¿Y quién es el que hace esto? Pues puede ser milrinona y anteriormente teníamos amrinona, que también pues, funcionaba a este nivel, ¿no? La amrinona se dejó de usar por los efectos colaterales que tenía mucho plaquetopenia y la milrinona no tenemos, o por lo menos casi nunca vemos este efecto, ¿ok? Entonces, al activar la proteína sinasa A, vamos a activar algunas proteínas en el citosol, como la L-tipo, la cual va a sensibilizar el voltaje de los canales de calcio en la membrana del sarcolema, permite la entrada del calcio extracelular hacia la célula y el calcio más los receptores R y R2 en el retículo sarcoplásmico y dispara la liberación de cantidades micromolares de calcio hacia el citoplasma, lo cual inicia la contracción por la unión al complejo troponina. Cualquier droga que mejore la contractilidad de la fibra miocárdica tiene dos efectos. Uno es que incrementa la concentración de calcio intracelular y dos, incrementa la sensibilidad de la fibra miocárdica al calcio. Entonces, los adrenoreceptores en falla cardíaca incrementan los niveles de noradrenalina en un paciente, se van a incrementar los niveles de noradrenalina, y entonces podremos tener el efecto de downregulation como lo hablamos hace rato, y pues hay un incremento en el porcentaje de receptores beta 2 y alfa 1. Ahora tenemos la inervación parasimpática. Como saben, en el organismo siempre debe haber una balanza. Para mantener todo en orden, tenemos que tener aquello que estimula y aquello que inhibe. Si no logramos que algo inhiba a lo que está estimulando, pues tendríamos un efecto continuo y tendríamos unos malos resultados. Por eso tenemos la inervación parasimpática y está el nervio vago. Entonces están las fibras preganglionares largas, hacen sinapsis del ganglio con el corazón, desde muchas fibras postganglionares a través del nodo sinusal, el nodo atrioventricular y los cardiomiocitos. Y está el neurotransmisor liberado a nivel de las terminales parasimpáticas pre- y postganglionares, que es la acetilcolina. En la simpática hablamos de la adrenalina y noradrenalina. En este caso, de la parasimpática, el neurotransmisor principal es la acetilcolina. Entonces, también tenemos algunos receptores. Así como tenemos los receptores para el efecto simpático, que son los beta y los alfa, para nivel parasimpático tenemos los receptores muscarínicos, que son los predominantes y son subtipo M2. Y está la estimulación vagal colinérgica, lo cual va a tener como efecto deprimir la frecuencia cardíaca y la función contráctil, lo cual va a limitar la acumulación de calcio intracelular. Entonces tienen los efectos contrarios a los que tienen los medicamentos inotrópicos. Estos van a bajar la frecuencia, van a bajar la función contráctil y ¿cómo lo hacen? Pues limitando la acumulación de calcio intracelular. Entonces, por efecto inotrópico negativo, mediado por activación de receptores inhibitorios del sarcolema, los muscarínicos, los cuales son 2 a 2.5 veces más en el atrio que en el ventrículo, y son obligados inhibidores de la proteína G, que recuerden que es la que se activa una vez que se unen los neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina y los medicamentos como dopamina y dobutamina, pues van a estimular a la proteína G una vez uniéndose con el receptor. Pues entonces el efecto parasimpático contrario es que estos receptores muscarínicos son obligados inhibidores de la proteína G y del receptor, y tenemos otro receptor que es el receptor adenosina A1. Además de los receptores muscarínicos, tenemos el receptor adenosina 1. Entonces aquí ya va entrando el concepto de cuando les ha tocado recibir un paciente con taquicardia, que dicen, este paciente, por el tipo de taquicardia que tiene, lo que está indicado es utilizar adenosina. Entonces ponemos adenosina y va a tener este efecto inotrópico negativo en la frecuencia cardíaca, en la concentración de calcio, inhibidor de la proteína G, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces va a inhibir ahí, ¿ok? Entonces el efecto inotrópico negativo mediado por activación de receptores inhibitores del sarcolema, que son estos dos como ya lo vimos, está la activación del receptor muscarínico 2, que inhibe la actividad de la adenilato ciclasa, disminuye el AMP cíclico
estimula la apertura de los canales de potasio en células del marcapaso atrial, induce potasio a la célula, genera hiperpolarización de la membrana celular y secundariamente va a generar bradicardia. ¿Ok? Ok. Entonces, debido a que el AMP cíclico pues, está desdoblado por la fosfodiesterasa, esto ya lo vimos, ¿cuáles son los medicamentos que más le conviene? Pues la milrinona en ese caso, ¿no? Pero en la adenosina 1 inhibe el acoplamiento de la proteína G, disminuye la demanda de oxígeno cardíaco por apertura de los canales de potasio en el sarcolema, antagoniza la estimulación beta adrenérgica e inhibe la formación de AMP cíclico. Y entonces la adenosina es inotrópico y cronotrópico negativo y tiene efecto antibeta adrenérgico. Y lo utilizamos habitualmente en arritmias, ¿no? En arritmias supraventriculares. Hay disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Por ventaja, no es un medicamento que utilicemos en infusión, sino tendríamos un efecto pues muy dañino en un paciente en nuestro hospital. Entonces la dopamina se dejó de usar ya de hace tiempo, pero para los quienes lo usan, a quienes nos gusta usar dopamina. Yo no la uso porque, aunque me gusta, se la inicia un paciente con buenos resultados y llega al siguiente turno y se la quita, porque no le gusta, por los efectos. No, pero pues yo nunca sacaría un caballo que va ganando. Si tenemos buena respuesta con dopamina, la puedo continuar, ¿no? Y vamos con dosis de 1 a 3 microgramos por kilo minuto, interactúa con receptores dopaminérgicos en vasos renales, en el mesenterio y en las arterias coronarias, generando vasodilatación. Sí mejora la perfusión, pero no mejora la depuración renal, eso ya está estudiado. A dosis entre 5 a 8 microgramos por kilo minuto interactúa con el beta 1, entonces a nivel cardíaco, y mayor de 10 microgramos por kilo minuto interactúa con el receptor alfa 1. Tiene una vida media también corta, entre 1.8 más menos 1.1 minutos. En menores de 2 años el aclaramiento es 2 veces más rápido que en mayores de 2 años y es uno de los efectos que les decía de un inotrópico ideal, es que funcionara igual a todas las edades, pero no es así. Los medicamentos inotrópicos funcionan distinto de acuerdo a la edad del paciente y entonces en los menores de 2 años el aclaramiento es mucho más rápido, por eso requieren dosis más altas. A veces en el neonato utilizan dosis de hasta 20 microgramos por kilo minuto. En menores de 2 años requiere dosis de infusión más altas para un efecto equivalente a los niños mayores. Entonces, equivale al 25% de la producción de norepinefrina endógena, es 2 veces más rápida su depuración en los recién nacidos y lactantes. Dosis por arriba de 10 microgramos por kilo minuto aumenta la presión sistémica en el prematuro y el recién nacido. Dosis ya mayores de 15 microgramos por kilo minuto disminuye la contractilidad del ventrículo izquierdo en el recién nacido y dosis por arriba de 5 microgramos, como les decía, aumenta el índice cardíaco y en 70% el flujo plasmático renal. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando ya tenemos dosis por arriba de 10 microgramos por kilo minuto, la verdad es que ya estamos pensando en utilizar otro medicamento y trataremos de quitar la dopamina. Entonces, cuando ya vamos en 10 microgramos, lo que nosotros hacemos habitualmente es iniciar adrenalina en infusión. Iniciamos la infusión y ya una vez que vemos la respuesta, empezamos a disminuir dopamina progresivamente en los siguientes minutos, 1 hora, 2 horas, en la medida en la que sea posible, con la intención de quitarla y quedarnos con adrenalina en lugar de la dopamina. La Antonio, tengo una dopamina, pregunta, no sé si te puedo interrumpir. En sí, esto de claro. la dopamina, ¿hay algún protocolo o hay algún grupo que utilice, por ejemplo, a más de, por ejemplo, 20, 30, 40 microgramos en algunas situaciones para mantener presión? Pues es una práctica o un protocolo que tú desconoces. ¿Hay algo que tú conozcas de esto? No, fíjate que nosotros la hemos dejado de utilizar, pero sí cuando llegábamos o cuando a veces viene todavía usada por anestesia en nuestros pacientes en la terapia, cuando llegamos a 10 la quitamos. Los neonatólogos mexicanos no la usan a más de 20. Cuando ya llegan a 20 y el paciente incluso ya tiene también dopamina y dobutamina, los dos empiezan a utilizar vasopresores, empiezan a utilizar noradrenalina o empiezan a utilizar vasopresina. ¿Okay? Pero no, difícilmente veremos dosis por arriba de 20 y si no es que ya están combinando. Yo veo difícil que si no te responde a 15, que te responda a 20 o a más de eso. Yo veo difícil. Nunca la he visto
ni dentro de mi hospital, ni fuera del hospital, en otras terapias intensivas o en servicios de urgencias, dosis por arriba de 20 microgramos por kilo minuto. Gracias, Antonio. ¿De nada? La dobutamina es una amina sintética. Mejora el estado inotrópico, tiene un efecto cronotrópico también. La dobutamina genera en algunos pacientes, hace que tengan una respuesta con hipertensión arterial sistémica importante y taquicardia importante. Entonces, es un medicamento que también tratamos de suspender si la respuesta que tenemos no es adecuada, que tenga mucha taquicardia y mucha hipertensión, pues tratamos de quitar en el paciente. Pero puede ser que el paciente requiera un inotrópico, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede requerir un inotrópico el paciente si te está haciendo un efecto de taquicardia y hipertensión? Pues quiere decir que a lo mejor no lo necesita. Sí, pero podemos estar en un paciente que tenga una buena función contráctil y que tenga una buena resistencia, que esté bien precargado, sin embargo, que tenga una disfunción diastólica, que me genere sobrecarga por disfunción diastólica hacia los atrios, hacia las venas pulmonares, hacia las venas sistémicas, con derrames pleurales o con edema agudo pulmonar, por ejemplo. Entonces hay pacientes que tienen disfunción diastólica y a esos les convendría probablemente utilizar otro tipo de medicamento que no los taquicardice y no los hipertense. Porque podría decirme, quizá te sobra inotrópico, ¿para qué lo tienes si está taquicárdico hipertenso? El paciente está en falla y está manifestándose por datos de congestión venocapilar pulmonar o por hepatomegalia o ascitis, etc. Entonces recuerden la clase anterior que es muy importante definir si nuestro paciente tiene una disfunción diastólica o sistólica y si es izquierda o es derecha, sistólica o diastólica, ¿no? De esto dependerá nuestro manejo. Entonces, estimula receptores beta 1, beta 2 y alfa 1. Por eso les decía que puede ser que el paciente se ponga taquicárdico hipertenso. La vida media alfa es un poquito más de 1 minuto y medio y la beta puede tener un efecto hasta casi más de 30 minutos. Tiene una vida media no relacionada al peso, edad, género, así es como lo describe la bibliografía, que no está relacionada a la vida media, a la edad, al peso, al género, a la enfermedad o la duración de la infusión del medicamento. Sin embargo, nosotros tenemos la fortuna de tener pacientes adultos. Nuestra terapia intensiva, las primeras camas son de pediatría y el resto de las camas son de adultos. Están separadas por cubículos, podemos tener un paciente en cada cubículo de adultos o niños grandes. ¿Y por qué lo digo esto? Porque aprendemos mucho de ellos y ellos de nosotros. A veces platicamos con ellos, a veces combinamos los manejos en el paciente adulto con cardiopatía congénita, por ejemplo, o en el niño que a veces llegamos a poner algún balón de contrapulsación o cuando iniciamos los ECMOs, por ejemplo, y platicamos mucho con nuestros amigos de cardioadultos que muchos de ellos somos compañeros de generación, ¿no? Y hemos visto que ellos no utilizan dobutamina si el paciente está hipotenso o está mal precargado, porque se les vasodilata de manera importante. Ellos antes combinaban mucho dobutamina con noradrenalina por el efecto de vasodilatación que tiene, ¿ok? Baja las resistencias sistémicas también y generaba problemas de hipotensión en sus pacientes. Entonces, esto se los digo porque en los niños el efecto más importante es taquicardia y hipertensión. Pero en el adolescente no sabemos cómo se va a comportar. Puede ser con la dobutamina. Puede ser que se comporte como niño, hipertenso taquicárdico, o se comporte como adulto, que se hipotense y se bajen las resistencias sistémicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la dobutamina en el paciente adolescente. Entonces, si el paciente al utilizar la dobutamina, el adultólogo lo considera un inodilatador. Si el paciente se hipotensa, tendrá que combinarlo con un vasopresor y seguramente estará mal precargado. Y la pregunta sería, ¿tendríamos que precargar al paciente antes de darle dobutamina? Pues depende. Si estamos ante una falla sístolo-diastólica ventricular izquierda, pues no podríamos precargarlo porque probablemente haríamos edema agudo pulmonar. Pero si estamos ante una falla derecha y lo queremos precargar, pues difícilmente tendremos problema. Tendremos quizá derrames, ascitis, ¿ok? Y entonces tendríamos la oportunidad de recuperar el gasto cardíaco en nuestro paciente con falla diastólica derecha, ¿ok? Por eso es importante entender toda la fisiopatología.
Los menores de 1 año requieren dosis mayores que los adultos para obtener una respuesta similar y dosis menores de 5 microgramos por kilo minuto va a bajar la presión capilar pulmonar. ¿Cómo tendría un medicamento que bajar la presión capilar pulmonar? Pues mejoraría probablemente también su efecto de relajación ventricular. Aumenta también la presión arterial y con poco incremento en la frecuencia cardíaca, pero la verdad es que el efecto, la respuesta es distinta en cada paciente, ¿no? Dosis mayores de 5 microgramos por kilo minuto va a aumentar la frecuencia cardíaca. Hay pacientes, y es curioso porque ya los profesores, mucho de lo que hacemos, además de estar indicando cosas y viendo los manejos, nos la pasamos. Yo creo que mi trabajo más importante en mi hospital es decirles que no a los demás. No le pongas, no le quites, no lo extubes y cosas así. Yo creo que me llevo mucho tiempo suspendiendo cosas que están indicando y luego me dicen, doctor, tiene la dobutamina en 1 microgramo por kilo minuto, ¿se la quito? Entonces, a ver, suspéndela. La suspende y a los 10 minutos el paciente, frecuencia, presión arterial para abajo. Le digo, ¿ya viste? Hay pacientes que con 1 microgramo por kilo minuto de los medicamentos es suficiente para ellos. Entonces, conforme ustedes los van conociendo al paciente, se van a dar cuenta porque en el pase de visita les entregan, le suspendimos, no sé, la doputa, la adrena, la dopamina, y se la tuvimos que reiniciar a las 2 horas o a la media hora porque se hipotensó durante la noche. Entonces los medicamentos a veces hay que mantenerlos más tiempo aunque tengan dosis más bajas. Si el libro dice dosis menores de 5, dosis menores de 2.5 no sirve, pues hay pacientes que no leen el libro y ellos pueden necesitar las dosis de los medicamentos. Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Hay pacientes que con 0.5 de dobutamina pueden estar maravillosamente bien y no necesariamente se la tienen que suspender. Entonces, no tiene efecto en las resistencias vasculares pulmonares. Más adelante les voy a poner una tabla al respecto de las resistencias pulmonares y el efecto de los inotrópicos. Incrementa también el índice cardíaco y por incremento del volumen latido y de la frecuencia cardíaca. Recuerden, gasto cardíaco es volumen latido por frecuencia cardíaca. E índice cardíaco es gasto cardíaco entre superficie corporal. Dosis bajas de 5 microgramos por kilo minuto aumentan el índice cardíaco y tiene un efecto mínimo sobre las resistencias sistémicas, excepto en el paciente grande o el adolescente en algunos casos. Esto es muy interesante. Tiene una respuesta pobre en ventrículos no complacientes, con mala distensibilidad. O sea, estamos hablando de ventrículos pequeños. Por ejemplo, tetralogía de Fallot, estenosis aórtica con ventrículos muy hipertróficos. Entonces, vemos mejor respuesta en estos ventrículos no complacientes con adrenalina. Entonces, si tiene un ventrículo con disfunción diastólica, un ventrículo muy hipertrófico con cavidad pequeña, yo recomendaría más adrenalina. Y la dobutamina funciona mucho mejor en ventrículos dilatados, ventrículos grandes como ventrículo izquierdo dilatado, ¿ok? Y con esto aumentaría la presión arterial y disminuiría la presión del atrio izquierdo. Dosis más altas en prematuros y recién nacidos sin respuesta adecuada, pues hay que cambiar de medicamento, como se los he estado diciendo en esta charla. Aquí un recordatorio que vimos la clase pasada, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen latido, ¿no? Esta es la teoría. Una pregunta, perdón si lo puedo interrumpir, doctor. Claro, Esto de los prematuros, la inmadurez del miocito y la falta de liberación de los túbulos T, del sarcoma, del calcio, ¿tiene que ver con la sí, pobre respuesta. respuesta de la dopa-dobuta? Porque nosotros ahí en Unicar, no tenemos manejo de prematuros, pero sí recuerdo que el prematuro a uno se lo llevaban con dopa-dobuta 20 y no tenían arritmias. Y pues ahora pues entiendo, creo que es por eso, doctor. Sí, sí, tiene que ver con eso y también son ventrículos también que tienen poca miofibrilla, poco músculo, ¿ok? Entonces está bien desarrollado, toleran mal la precarga, los recién nacidos. Creo que es un punto que pudimos haber agregado en las características especiales del recién nacido y tomarlo en consideración para la falla cardíaca. Yo creo que en la siguiente clase agregaré esos conceptos del recién nacido y por cuál hacen falla cardíaca muy rápido y responden mal
a los inotrópicos para entrar un poquito en detalle, pero tiene que ver mucho con esa inmadurez del miocardio del recién nacido. Tiene poca complianza, toleran mal el volumen, por eso son tan taquicárdicos, la cavidad es muy pequeña, los receptores también son menos, tienen menos miofibrillas por gramo de tejido miocárdico. Es Entonces, menos arritmias. sí, también, ¿no? Pero no toleran también arritmias muy altas, ¿no? Ya ellos como están acostumbrados a frecuencias incluso altas entre 160, 180, 140, que es lo normal todavía 140, 160, pero cuando llegan a 200, 220, 210 se nos chocan mucho más rápido, ¿no? Entonces responden mal a arritmias a diferencia de los que tienen la cavidad un poquito más dilatada. Pero me parece un tema interesante, si quiere lo agregamos en un futuro en una de las clases. Gracias. Sí, seguro, Antonio, gracias. Mira, también había levantado la mano Sergio Valle, que es uno de nuestros fellows de intensivo. Sergio, tenías una pregunta, por favor, adelante. No, solo era un comentario que quería hacer cuando estábamos hablando de la dopamina y usted preguntó lo de la dosis arriba de 10 microgramos. Que nosotros, pues al menos en nuestra experiencia, sí está descrito en choque séptico, por ejemplo, que en la población pediátrica es más efectivo usar adrenalina si lo que estamos buscando es un efecto inotrópico, es decir, estimular beta, y noradrenalina si lo que estamos buscando es estimular alfa para mejorar poscarga. De hecho, en las guías de sepsis lo que dice es que la dopa, ya sea a dosis beta o a dosis alfa, va como segunda opción cuando no hay adrenalina y noradrenalina. Y nosotros en el intensivo cardíaco hemos extrapolado eso bastante bien. Rara vez ocupamos dopamina, la verdad, es muy raro que lo ocupemos. Y como decía el doctor, de 5 a 10 microgramos. Y lo que andamos buscando es estimular, lo que necesitamos es estimular alfa y tener vasoconstricción. Ocupamos directamente adrenalina o vasopresina. Y si lo que queremos es beta, nos quedamos con epinefrina y incluso milrinona si el inotropismo con la epi no nos es suficiente. Y lo otro que había leído es que de la dopa a dosis arriba de 20 no tiene mayor efecto alfa. Entonces, si lo que a veces se hace en hospitales nacionales, no sé, aquí en Guatemala, pero en El Salvador era común ver neonatos con 30 microgramos por kilo minuto de dopa. Y lo que dice la literatura es que arriba de 20 no tiene mayor efecto, no tiene sentido si lo que está usando es dopa para efecto alfa, ocuparlo arriba de esa dosis, arriba de 20. Y solo sumando el comentario del doctor Moralitos, yo también había leído eso del tejido inmaduro respecto a algunas aminas, sobre todo la inmadurez de los receptores en prematuros. Dice que tiene mayor afinidad el receptor por las aminas naturales, ¿verdad? Dopamina, adrenalina, que por las sintéticas, concretamente la dobutamina, y que últimamente se cuestiona en neonato el uso de dobutamina por esto mismo. Eso es lo que quería comentar. Gracias. No, gracias por tus comentarios. Estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. ¿Quieres que sigamos con algunos comentarios o seguimos con el tema? No sé si alguien más tiene otro comentario o si no, sigue Antonio. Yo creo que no hay ninguna mano levantada. Ok, bueno, lo pueden levantar en cualquier momento. Tú me vas avisando. Yo te voy avisando, gracias. Ok, entonces veíamos aquí, por ejemplo, el caso de un paciente de 3 kilos con una superficie corporal de 0.21 metros cuadrados, su volumen circulante es de 240 mililitros, 140 de frecuencia cardíaca que tenga. El volumen latido en la mayoría de los pacientes que tendrán un buen gasto será de 1 a 1 mililitros por kilo de volumen latido. En este paciente de 3 kilos, pues tendrá entre 3 a 4.5 mililitros por latido, por su peso que tiene. Entonces, si multiplicamos 140 por 3 o 140 de frecuencia cardíaca por 4.5, este paciente tendría un gasto cardíaco entre 0.420 a 0.630. Entonces,
Lo normal, como dice la bibliografía, es de 3.5 a 5.5, pero esto depende de cada paciente. No le podemos pedir a un paciente que tiene 240 mililitros de volumen circulante que tenga un gasto cardíaco de 3 litros y medio. Lo correcto en todos los pacientes de todas las edades, de todos los pesos, es dividir el gasto cardíaco entre la superficie corporal para obtener el índice cardíaco, que sí va a ser igual para todos los pacientes, así sea de 500 gramos o sea de 250 kilos. ¿Ok? Y entonces dividiendo el índice cardíaco de este niño, si latiera a 1.5 mililitros por kilo, o sea 4.5 mililitros por latido, tendríamos un índice cardíaco de 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Hay muchas maneras de sacar el gasto cardíaco. ¿Okay? Yo lo que les recomiendo es que si lo van a sacar por FIC o por gasometrías, no lo hagan en los pacientes que tuvieron cortocircuitos intracardíacos y aunque ya estén operados, todos quedan con un ligero cortocircuito de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o bidireccional, todos los que tienen un parche para cerrar un cortocircuito intracardíaco, todos quedan con un cortocircuito residual, ¿ok? Entonces, nosotros habitualmente no tomamos gastos cardíacos si no tenemos un Swan-Ganz o un vigileo, por ejemplo, o con ecocardiografía lo hacemos, pero no lo hacemos con gasometrías porque sabemos que no vamos a tener el resultado que queremos, ¿no? Por la mezcla que hay intracardíaca. La dobutamina, las indicaciones, es para ventrículo izquierdo con función deprimida, ajá, con elevada presión de llenado del ventrículo izquierdo, sin hipotensión, como les decía, miocardiopatía dilatada, insuficiencia mitral o aórtica que requieren tropismo y reducción de la poscarga, son unos ejemplos, y causa menos arritmias que la adrenalina o el isoproterenol, que seguramente a ustedes no les ha tocado utilizar, ¿ok? Y la norepinefrina es una catecolamina endógena, potente estimulante beta 1 y alfa, la vida media muy corta, cerca de 2 minutos, potente vasoconstrictor, tiene un efecto mínimo beta 2, aumenta el índice cardíaco, las resistencias sistémicas y las resistencias pulmonares, y es usada principalmente en shock séptico, en vasodilatación que no responde a adrenalina o dopamina, y puede incrementar el flujo sanguíneo coronario, la presión arterial diastólica sistémica a expensas de elevar la poscarga. Y obviamente utilícenla por vía central. La adrenalina, yo creo que es lo que más usamos nosotros, es un potente alfa y beta adrenérgico, dosis bajitas desde 0.03 a 0.2, aumenta la contractilidad miocárdica, vida media, aproximadamente 2 minutos, y es buena en shock séptico, como decía el doctor, signo de bajo gasto postquirúrgico cardíaco, y dosis bajas tiene un efecto cronotrópico e inotrópico y genera vasodilatación periférica, bajando las resistencias sistémicas, estimulando los beta 2. Y dosis ya más altas, 0.5 a 1.6, aumenta las resistencias sistémicas, la presión arterial e índice cardíaco. Dosis de 0.5 baja las resistencias pulmonares, aumenta el flujo pulmonar. Y no sé quién se atreva a usar dosis entre 2 y 3, como dice el doctor, a lo mejor en un paciente súper chocado, paro reciente, ¿no? De 2 a 3 microgramos por kilo minuto con miras a recuperarlo y después empezarle a bajar o agregar algo más o tenerle que hacer a lo mejor un drenaje de un tamponade o sangrado, lo que tenga para recuperarlo. Y obviamente uno de los efectos es taquicardia, hiperglicemia e hipocalemia. ¿Ok? Para reanimación cardiopulmonar, se sabe la dosis, ¿ok? Supongo que tienen cursos de reanimación cardiopulmonar. Y las indicaciones, depresión, función ventricular, de la función ventricular, hipotensión sistémica, ¿ok? Cuando la dopa y la dobuta solas son insuficientes, evitarse en alto riesgo de arritmias ventriculares, en pacientes con miocarditis, con hipocalemia, hipercapnia o manejo con alotano, pero pues podríamos resolventar estos problemas, ¿no? Catéter venoso central para su uso por el riesgo de necrosis de la piel por extravasación. Esto les quería yo mostrar. Cuando nosotros nos llega el paciente y tenemos que empezar, por ejemplo, dopamina llegamos a 10, dobutamina llegamos a 10, no nos responde, cambiamos a adrenalina, ya vamos en 0.3 de adrenalina, agregamos noradrenalina, supongamos que no nos respondió bien, se puso taquicárdico y no mejoró la presión, cambiamos a vasopresina por noradrenalina, dejamos adrenalina con vasopresina, todavía no agrego Milri ni levosimendan, estos vendrían como parte del manejo que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Entonces, cuando llevamos en 0.3 de adrena,
y tuve que agregar un vasopresor, me respondió o no me respondió bien a la norepi, o tuve que usar vasopresina. Si es un posoperado, probablemente estamos en un síndrome de bajo gasto postbomba, ¿ok? Insuficiencia suprarrenal postbomba, síndrome de fuga capilar, ¿ok? Y a lo mejor lo que nosotros utilizamos es paciente que no responde a dosis convencionales de inotrópicos, agregamos esteroide. Ponemos hidrocortisona, una carga inicial de 100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, dosis única. Ajá, y al día siguiente, durante 2 días, dejamos la mitad de la dosis, 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal para pasar en 6 horas. Y luego 2 días a 25 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal y luego la suspendemos. O sea, damos 5 días de esteroide, un día 100, 2 a 50, 2 a 25 miligramos por metro cuadrado. Porque el otro día me la pusieron por kilo y bueno, fue muchísimo. ¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos poca respuesta al inotrópico. Cuando tenemos, como pueden ver aquí, los medicamentos tienen un efecto sobre las resistencias vasculares. La dopamina tiene débil efecto vasoconstrictor. La dobutamina, efecto mínimo sobre las resistencias pulmonares. También aquí arriba de la dopamina estoy hablando de las resistencias pulmonares. El levosimendan vasodilata el lecho vascular pulmonar. La milrinona también. La adrenalina tiene efecto vasoconstricción sistémica, débil vasoconstricción pulmonar. Y la noradrenalina es similar a la adrenalina. Esto se los pongo porque lo que nosotros hacemos y lo que les puedo recomendar es que independientemente del efecto que tengan los inotrópicos sobre las resistencias vasculares pulmonares, utilicen el inotrópico que necesiten o el que tengan. Tienen muchísimas maneras de manejar la presión pulmonar y no utilicen milrinona, ni levosimendan, ni ningún medicamento para vasodilatación pulmonar. Ninguno. No les va a ayudar para nada. Ninguno de los medicamentos inotrópicos les va a evitar una crisis hipertensiva pulmonar, les va a evitar una hipertensión pulmonar en un paciente con daño vascular pulmonar o con retención de CO2 o con dolor, por ejemplo, o con fiebre o con anemia. Ningún inotrópico va a evitar que el paciente haga una crisis hipertensiva pulmonar o aumente la poscarga a un ventrículo derecho disfuncional. Entonces, utilicen el inotrópico que necesiten. Si tienen que bajar presión pulmonar o resistencias pulmonares, utilicen todo lo demás. Bosentan, nilopros, óxido nítrico, oxígeno, CO2, bicarbonato, sedación, relajación, analgesia, los nuevos vasodilatadores intravenosos, ananogramos, etcétera. Pero no se preocupen. Si el paciente necesita un inotrópico, denle el que necesiten. Y no crean que por usar milrinona o que por utilizar levosimendan le van a bajar la presión pulmonar. No tienen por qué preocuparse por la presión pulmonar con el isoinotrópico. El otro día inicié milrinona en un paciente, me comentó uno de los residentes, ¿por qué le vamos a usar milrinona al paciente, doctor, si la presión pulmonar no está alta? Jamás en la vida utilizo medicamentos inotrópicos pensando en que voy a tener un efecto en las resistencias vasculares pulmonares. No va por ahí. Tenemos muchas otras cosas para tratar presión pulmonar que tratarlas con los inotrópicos. Si el paciente necesita un inotrópico, dénselo. Quizá le baja un poquito la poscarga al BD, al BI, pero si quieren bajar presión pulmonar, utilicen medicamentos para presión pulmonar como los que hablamos hace rato y seguramente en algún momento les darán clase de hipertensión pulmonar. La milrinona no es un medicamento adrenérgico, es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3, ya vimos en dónde actúa, entonces incrementa el AMP cíclico, incrementa el calcio iónico intracelular. Tiene efecto inotrópico positivo, vasodilatador, lucitrópico, o sea, relaja el ventrículo, aumenta el tiempo de relajación y acorta el tiempo de contracción, no tiene efecto cronotrópico ni en el consumo miocárdico de oxígeno, baja las resistencias pulmonares, las sistémicas y las presiones del atrio izquierdo y aumenta el índice cardíaco y la presión arterial sistémica, pero no por efecto en las resistencias sistémicas. ¿Ok? Y en estos pacientes con síndrome de bajo gasto post-bomba, que la característica es que tienen índices cardíacos menores de 2 litros por minuto por metro cuadrado, que ya vimos que hay que indexarlos para sacar índices cardíacos, el índice del gasto cardíaco hay que indexarlo, y va a ocurrir habitualmente entre las 6 y 18 horas después de la cirugía. Entonces parece que el paciente sale súper bien y a las 6, 7 horas en adelante el paciente empieza a inestabilizarse.
pues es el síndrome de bajo gasto postbomba. Y entonces, que también es una clase interesante, la de respuesta inflamatoria sistémica postbomba. Y esto ocurre en los recién nacidos y los lactantes y ocurre con mayor frecuencia, ¿no? En el 25%. Hay varios estudios. En este es un estudio de doble ciego, placebo control, en algunos pacientes donde les daban dosis desde 0.25, 0.75 microgramos por kilo minuto por 35 horas. Y lo que vieron es que altas dosis de milrinona reduce significativamente el riesgo de desarrollar síndrome de bajo gasto postbomba, hasta un 48% comparado con placebo, o bajas dosis de milrinona. Entonces, el uso profiláctico de milrinona en el posoperatorio inmediato puede mejorar la función cardíaca y disminuir el riesgo de morbilidad. Entonces, sí hay unos pacientes que nosotros les iniciamos milrinona desde que viene del quirófano. Está estable, pero se la ponemos para evitar el síndrome de bajo gasto postbomba y que el paciente se inestabilice en las siguientes horas, como los recién nacidos, lactantes, y depende de la cirugía en otro tipo de pacientes, ¿no? Quizá aórticos, por ejemplo, que tuvieran problema en la circulación coronaria, podemos decidir entre milrinona o decidir con levosimendan. En cuanto a lo que decía su compañero hace rato sobre el paciente con sepsis, la milrinona tiene un efecto antiinflamatorio en el choque séptico. Han hecho estudios y pusieron en presencia de factor de necrosis tumoral miocitos expuestos a milrinona y aumentaron su respuesta inotrópica. Entonces, los miocitos con infusión de milrinona responden mejor ante la presencia de factor de necrosis tumoral, como ocurre en pacientes en choque séptico y algunos que también se desencadena la producción de factor de necrosis tumoral alfa en pacientes postbomba. Y esto no ocurrió en miocitos expuestos a adrenalina, no tenían el mismo efecto al que tiene la milrinona. Por eso milrinona es un buen inotrópico en el paciente con sepsis. Y además la milrinona favorece disminuye la producción de interleucina 1, además de la producción de factor de necrosis tumoral alfa. Están los medicamentos que potencializan la unión del calcio con la troponina, y entre esos es el levosimendan, que es el compuesto más estudiado y tiene un efecto inotrópico positivo porque estabiliza y prolonga la unión del calcio con la troponina. Es dependiente de la concentración de calcio ionizado y en ausencia de calcio, el bolsillo de unión no está expuesto, impidiendo la unión del levosimendan. La verdad es que no es un medicamento que nosotros utilicemos como monoterapia. Si lo necesita el paciente es porque no está respondiendo a inotrópicos convencionales y hacemos cambio y agregamos levosimendan para mejorar la función. Entonces, no lo utilizamos solo, lo utilizamos siempre combinado con adrenalina en los pacientes. Hay veces que el paciente ya ha mejorado, tiene varios días del uso de levosimendan, entonces quitamos la adrena, dejamos levosimendan y a veces transpolamos a milrinona o a veces ya transpolamos a un medicamento vía oral si el paciente va a necesitar digoxina. Le transpolamos unos 2, 3 días entre milrinona con digoxina, pero cuando al paciente vemos que todavía está con tendencia un poquito drenando mucho, o está un poquito taquicárdico, el paciente está polipneico, todavía se fatiga, etcétera, entonces dejamos levosimendan más días, aunque ya hayamos suspendido la adrenalina. Incrementa la función cardíaca, mejora la relajación ventricular, no incrementa el consumo miocárdico de oxígeno, no altera el metabolismo del AMP cíclico, no incrementa la concentración de calcio intracelular, no tiene potencial arritmogénico y no causa antagonismo con los beta bloqueadores y se puede usar simultáneamente si así se necesita. Entonces, abre los canales ATP dependientes de potasio de la célula del músculo lisovascular y con esto disminuye las resistencias sistémicas y las resistencias vasculares pulmonares y mejora la circulación coronaria. En el recién nacido con Yatene antes utilizábamos nitroglicerina para las coronarias por el reimplante y desde que usamos levosimendan ya no usamos nitroglicerina para las coronarias. A pesar de la similitud estructural con la molécula de la familia de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 3, no aumenta las concentraciones de calcio intracelular por actuar a nivel del AMP cíclico. Se metaboliza por completo antes de la excreción. 5% de la dosis se convierte en el metabolito activo, que es el O1855, y de este va a pasar al O1896. La vida media se elimina entre 75-80 horas, frente a una hora de levosimendan sin haberse metabolizado, ¿no? El metabolito, que es el O1896,
tiene una concentración máxima plasmática 2 días después de la terminación de la infusión de 24 horas. Sus efectos pueden durar entre 7 a 9 días después de la interrupción de una infusión de 24 horas de levosimendan. Esto dice la bibliografía, la verdad es que nosotros hacemos otra cosa. Bueno, la Sociedad Europea, Perdón, dígame, doctor. ¿El costo del levolsimandán? en México cuesta $350 para hospital de gobierno. Para hospital privado debe estar como el doble, como en $700 el ámpula. Ya hay un genérico, pero pues la verdad es que no estamos viendo los mismos resultados, ¿no? Tiene otro diluyente. Y no sé si eso afecta a la función del medicamento. Gracias. Sí, es que acá creo que el año pasado hablamos de algo de esto, pero este es una ampolla de 5,000 quetzales, creo yo, aquí. Más o menos. Sí, está caro, es 5,000 caro. Sí. Antonio, ¿y ustedes en qué casos los están usando en congénitos, en posoperados de qué, o sea, en qué? Porque por lo que te entiendo, sí lo tienes como una parte de, no en todos, pues, pero sí algo que frecuentemente lo usas. ¿O lo vas a explicar más adelante? Sí, te voy a decir un poquito de él, de las indicaciones. Ok, perfecto. Espero entonces. Ujú. Ejerce su efecto dosis dependiente sobre el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la PCP. Cuando lo empezaban a utilizar, utilizaban dosis muy altas, 0.4, 0.6 microgramos por kilo minuto, y aumentaba muy bien el gasto cardíaco y bajaba la presión del atrio izquierdo, o sea, mejoraba la relajación ventricular, ¿no? Pero se hipotensaba. Nosotros empezamos usándolo en 0.1 y 0.2 microgramos por kilo minuto, pero el paciente se vasodilataba y se hipotensaba y teníamos que agregar un vasopresor. Entonces, nosotros estamos utilizando dosis de 0.05 a 0.1 microgramos por kilo minuto con buenos resultados. Esto que les pongo aquí de varios estudios, vean, en este estudio utilizaron en 55 pacientes 87 veces con 69 admisiones a la unidad de terapia, en unidad de cuidados intensivos. 67% dosis única, 33% recibieron más de una dosis. Hay otros estudios que utilizaban hasta, vean, una infusión media de 5 días y hay unos que los reiniciaron hasta en 5 ocasiones, de 3 a 5 ocasiones el medicamento. Utilizaban cargas, nosotros ya no utilizamos cargas del medicamento y entonces en este trabajo que ves aquí, utilizaron el medicamento tanto para falla cardíaca como para falla derecha. El medicamento se empezó a utilizar en adultos que tenían más problemas de infarto, mitrales y aórticos. Entonces, su problema es más de falla izquierda. Pero se ha utilizado en muchos estudios para falla derecha, en pacientes con hipertensión pulmonar, con tromboembolia pulmonar, por ejemplo, Epstein. Entonces, adultos con cardiopatía congénita. Aquí les puse algunos ejemplos, pero yo todavía estoy luchando contra el uso del medicamento para que poderlo utilizar en falla cardíaca y en falla derecha. Y te voy a decir en quién yo lo recomiendo. Yo recomiendo que se utilice de entrada en el Yatene, en el paciente que le hicimos Yatene, ya sea por doble salida o por transposición de grandes arterias. En el paciente con conexión anómala total de venas pulmonares, donde el ventrículo izquierdo puede ser pequeño, además están en el posoperatorio hacen mucha falla izquierda, hacen hipertensión pulmonar y también lo utilizamos en estos pacientes que tienen falla biventricular, ¿no? Por hipertensión pulmonar o porque el ventrículo izquierdo es pequeño. Conexión anómala, Yatene, por cualquiera de las dos causas que requiera. Cualquier paciente que reinsertaron coronaria, ya sea un Kawasaki, un Alcapa, Yatene o cualquier otra que tuvieron que reinsertar cortaron la coronaria por error, lo que sea, o que tenga isquemia miocárdica bien documentada, ¿no? También lo recomendaría de inicio en el paciente que sale con falla cardíaca y tiene un corazón univentricular. Por ejemplo, el Fontan o el Glen con falla cardíaca solo tiene un ventrículo, entonces recomiendo levosimendan. Y después lo recomendaría en aquellos que no respondieron
a una combinación ya sea de Adrena-Milri, por ejemplo, no está respondiendo bien, ya usamos esteroides, no fue efecto de respuesta inflamatoria sistémica postbomba, síndrome de bajo gasto postbomba, insuficiencia renal postbomba, entonces agregamos milrinona. Yo creo que esos serían en los que lo podemos usar, pero ve este trabajo. Nosotros dejamos el levosimendan, nuestras fallas cardíacas duran mucho más que las de los adultos. Nosotros ya no hacemos ese momento de quitar el medicamento, dejarlo 7 días, o si se vuelve a poner mal, reiniciarlo. Nosotros lo dejamos mientras el paciente siga mal, no lo suspendemos. Hay pacientes que tienen infusiones de 1 mes, mes y medio, 2 meses de levosimendan, y por ahí se trabajé en una publicación y se recabé varios trabajos de gente que tiene pacientes con levosimendan por 260 días como puente trasplante, para quitar el ECMO, por ejemplo, para quitar asistencias ventriculares, no solo asistencias circulatorias. Entonces, levosimendan porque no tiene efecto de down regulation. Y nosotros veíamos que cuando quitábamos el levosimendan, como a las 6, 12 horas, el paciente empezaba a requerir más adrenalina, subía el lactato, dejaba de orinar, hacía congestión venocapilar pulmonar, requería más medicamento, las gasometrías se alteraban, consumía más bicarbonato, y ahí nos dábamos cuenta que no duraba el efecto del medicamento las 72 horas o hasta los 9 días. Entonces, en esos pacientes pequeños, donde el metabolismo es diferente, como ya lo hablaron de la dopa y de la dobuta, nosotros dejamos el levosimendan permanentemente en los lactantes y en los recién nacidos, en los pacientes que te mencioné ahorita. Gracias, Antonio. Este estudio es argentino, vi el anterior, ¿verdad? Sí, hay varios aquí, que si quieres te mando la charla Sí, completa gracias, y Antonio. pueden ir checando, ¿no? Y hay otros estudios también. Gracias. Ok, entonces, no es un medicamento milagroso. Si el paciente ya está muy grave y no responde a decir, bueno, no que el levosimendan era muy bueno, pues no va a generar, o sea, no es milagroso, ¿no? En falla cardíaca aguda, falla cardíaca severa refractaria a minas convencionales, bajo gasto cardíaco seguido de cirugía cardíaca, respuesta poco favorable. Ajá, tiene poca respuesta en paciente en fase terminal, obviamente, ¿no? Y precaución como monoterapia. Ok, entonces yo lo que les recomiendo es utilizar una buena combinación inotrópica. Yo creo que como dijo el doctor hace rato, adrenalina con milrinona es una buena combinación, ¿ok? Y si no responde adrenalina, milrinona con adrenalina con levosimendan es una buena combinación. Adrenalina con milrinona es una buena combinación. Y ya la tendencia es utilizar cada vez menos dopa, dobuta, ¿no? Y utilizar el vasopresor como lo necesita el paciente. Si respondió o no respondió bien a noradrenalina, utilicen vasopresina mejor. Una forma fácil para dosificar la vasopresina, nosotros tratamos de que todos mis médicos residentes y los adscritos tengamos la misma forma de indicar las cosas para que no haya confusión. Entonces es el peso es igual a unidades, ¿no? O sea, una unidad de vasopresina por peso lo diluyen en 50 mililitros. Cada mililitro se va a dar entre 0.02 a 0.06 unidades por kilo por hora. Y la dosis es entre 1 y 3 mililitros por hora. Eso les va a dar la dosis mínima. 1 mililitro sería en todo paciente, si ustedes ponen el peso o sea, una unidad por cada kilo de peso. Por ejemplo, paciente de 10 kilos son 10 unidades. Lo aforan en 50 mililitros y cada mililitro les va a dar 0.02 unidades por kilo por hora. Lo pueden subir hasta 3 mililitros por hora y eso les va a dar 0.06 unidades por kilo por hora. Es la forma más fácil de dosificar la vasopresina para que no tengan confusión. Y pues bueno, yo creo que de aquí, como pueden ver, pueden salir otros temas como la síndrome inflamatorio multisistémico o respuesta inflamatoria sistémica postbomba y la falla cardíaca del recién nacido. Y te tomo la palabra, Antonio. Si quieres, podemos ir agendando estas pláticas, si tú las tienes, para ir viendo, porque creo que le da seguimiento a
a tu primera plática, y creo que pues ayuda a cerrar el círculo de ideas que nos estás dando. Por favor, alguna pregunta de los presentes, si tienen para el doctor Juanico. Sí, perdón. Para el síndrome posinflamatorio sistémico post-COVID, doctor, el 36% que entra a unidad al intensivo, ¿se sigue manejando el mismo medicamento, lo mismo o algo más? Aparte de la inmunoglobulina, esteroides. Pues ahorita tenemos una paciente súper compleja. Les avisé, creo que la clase pasada, todavía la tenemos, que le pusimos tocilizumab, le pusimos 5 Sí, veces, nos contó. Sí. 5 veces gamma globulina en total le pusimos, y ahorita estamos con rituximab. Y fue con lo que nos respondió mejor, porque estaba en una encefalitis post-COVID muy importante. Hacía convulsiones, hizo un PRES, y fue muy difícil controlarla, y hasta que iniciamos rituximab fue cuando obtuvimos la mejor respuesta hacia el PIMS. Entonces es lo que estamos utilizando ahorita con Sí. una No, pero dosis. y la pregunta era, ¿la falla cardíaca fue bien La verdad es que no marcada? tuvimos, la falla cardíaca que tuvimos O, con ella fue por la ruptura de la válvula mitral, pero lo que estamos sí, es usando en cierto, sí. lo que estamos usando en falla cardíaca es levosimendan. Levosimendan, y luego pasamos a milrinona en ella, ¿no? En algún momento le dimos apoyo con adrenalina, que fue lo que utilizamos con ella, ¿no? Adrenalina milri y adrenalina levo, ¿no? Pero su falla cardíaca, en cuanto le cambiamos la válvula, mejoró, ¿no? Ahí corrigió todo el problema. Y ya su problema más grande fue poderle manejar la encefalitis post-COVID. la última, Gracias. doctor. Cuando ustedes llegan a tener un paciente con falla cardíaca no operado, me imagino que pueden tener sin cirugía, con un conducto persistente, amplio, y que lleva de tratamiento sildenafil. ¿Ustedes se lo omiten? Porque teóricamente el conducto arterioso aumenta el flujo pulmonar y el sildenafil incrementa la vasodilatación pulmonar. O sea, lo entra en el ciclo vicioso de un edema pulmonar. Ustedes lo omiten. ¿Qué hace usted con un paciente si no es en el intensivo, si no es en intermedios o es un paciente ambulatorio en la consulta externa? ¿Qué hacen ustedes con un paciente con sildenafil con un conducto arterioso grande? ¿Se lo omiten? ¿Se lo continúan antes de la cirugía? Si el paciente tiene un conducto arterioso con cortocircuito de izquierda a derecha y Sí. no está cianótico, o sea que no tiene cortocircuito invertido momentáneamente, cuando llora o cuando hace esfuerzo, lo que sea, se lo quitamos, porque es abrirle la llave al flujo pulmonar. Entonces, es muy raro que tengamos niños pequeños con vasodilatadores pulmonares. Si no se trata de un patrón fetal persistente con hipertensión pulmonar suprasistémica, con cortocircuito invertido del conducto, obviamente ese paciente tiene un manejo de intensivo con vasodilatadores pulmonares, a lo mejor está dando a ECMO venovenoso para mejorar la circulación, bajar las resistencias pulmonares, etcétera. Pero si trae un conducto arterioso, tiene cortocircuito de izquierda a derecha, quitamos todos los vasodilatadores pulmonares. Gracias, doctor. Digo, habitualmente no los indicamos, pero sí tenemos pacientes que llegan, pues Que tratados por llegan alguien, del interior sí, o de otro hospital de otro con hospital. No, se los ya quitamos sin problemas. medicados. Sí, sí, se los quitamos. Sí, ok. Gracias, doctor. De nada. Bueno, Antonio, tienes una fila de gente haciendo para preguntarte, así que vamos a empezar por el orden. Cristian y Scott, por favor, adelante tu pregunta para el doctor Juanico.
Buenas tardes, doctor. Quería saber su experiencia sobre el uso de calcio en infusión como inotrópico. Bien, tengo un recuerdo con esa pregunta, con el doctor García Montes. Bien, no, fíjate que mientras tengas el calcio ionizado bien, difícilmente tendrás que usar el calcio como inotrópico. Tienes que tener mucho cuidado porque los medicamentos que actúan a nivel de receptores beta son proarritmogénicos y la infusión de calcio podría aumentar las arritmias por aumento en la concentración de calcio. Entonces, nosotros ponemos el calcio en las soluciones parenterales, el que necesita el paciente, siempre y cuando tengamos calcio ionizado normal. Si sale bajo, según los parámetros de nuestro laboratorio, ponemos bolitos de calcio o preferimos siempre subir la concentración de calcio en las soluciones parenterales, pero nunca ponemos como inotrópico. Tratamos de que el calcio ionizado siempre esté en un parámetro normal, que nuestro laboratorio nos dice que es de 0.8 a 1.2. Gracias, doctor. ¿De nada? Tatiana, por favor. Buenas noches, doctor. Tenía Hola, una buenas duda, noches. ¿por qué la adrenalina es la mina de elección en pacientes que están en paro cardiorrespiratorio? Fíjate que es la que tiene mejor respuesta, la respuesta más rápida, como has notado, es la descripción que tienes también en la reanimación cardiopulmonar. Entonces, yo creo que es la más común para tener. La dosificación es muy fácil, ¿no? Y la otra, pues, como ya había comentado tu compañero, pues es una mina natural. La respuesta debe ser también un factor por el cual favorezca la respuesta adecuada que tenga el paciente, pero en nuestros pacientes, después de tantos años de haber usado DOPA, Dobuta y los demás, la adrenalina es la que mejor tiene respuesta, la más rápida, y el único problema es que a veces se te ponen taquicárdicos, ¿no? Si el paciente está muy taquicárdico, pues ahí vamos haciendo algunas otras cosas, ¿no? Tenemos medicamentos antiarrítmicos también. Pero debe ser eso por la cual tiene la mejor respuesta en el paciente en paro cardíaco, ¿no? Como que esos receptores están hechos para la adrena y no la adrenalina. No utilizaría una noradrenalina por el efecto que podría tener coronario, incluso de vasoconstricción. Y con las dosis en bola, pues difícilmente las vas a tener en un niño como respuesta de vasoconstricción secundaria a una dosis de adrenalina. Gracias, doctor. ¿De nada? Ricardo, por favor. Buenas tardes, doctor. Hola. Sí, con respecto al síndrome de bajo gasto, ¿ustedes tienen alguna preferencia a usar milrinona o epinefrina como primera droga? Y si la utilizan profilácticamente, digamos, desde sala de operaciones al salir de bomba, o esperan a ver si es necesario utilizar. No, fíjate que la mayoría de nuestros pacientes vienen con milriadrena. Yo creo que de los que vienen graves, ¿no? Yo creo que los que vienen graves, como un 60% tendrán milriadrena y como poquitos tendrán adrena sola y la mayoría, el resto los tendrá de levosimendan con adrenalina. El paciente complejo, ¿no? No así la CIA, la CIB, por ejemplo. Entonces, nosotros lo continuamos en el hospital, en la terapia intensiva. Nosotros empezamos habitualmente con adrenalina y si se trata de alguna característica especial como estas patologías que te describí, sabemos que va a ser si es recién nacido, si es lactante, si la bomba fue muy prolongada, por ejemplo, salió con arritmias de la cirugía, taquivente, fibrilando, necesitó descargas, traía una falla cardíaca ya crónica, viene con el corazón muy dilatado, muy hipertrófico. Seguramente ya estaremos agregando milriadrena para prevenir el síndrome de bajo gasto postbomba, la disfunción ventricular por la insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, yo creo que ya en nuestra escuela, ya el paciente sabemos que seguramente va a tener de menos adrena milri. Si tiene buena presión, buena frecuencia, pero tiene datos de falla diastólica, agregaremos milrinona. Si persiste, agregaremos levosimendan, por ejemplo, ¿no? Si no respondía a milrinona. Yo creo que es así más o menos como lo manejamos. Pero nosotros sabemos que la combinación de milredrena es la que nos responde muy bien en la mayoría de los pacientes. Por eso
casi nunca tenemos que decidir entre uno y otro, ¿no? Como que las indicaciones serán diferentes. ¿Ok? Gracias. De nada. Y Buenas noches, tenemos doctor. a la doctora Karen Vargas. Antonio, Karen es adscrita de nuestro hospital, es una de las jefas de intensivo cardiovascular y muchas gracias, Karen, por acompañarnos. Tu pregunta, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor Juanico. Gracias por compartir su experiencia con nosotros y yo solo me quedé un poquito con la expectativa de cuando usted dijo lo de em, permanecer con dosis muy bajas de, por ejemplo, dobutamina o adrenalina, ¿verdad? ¿En qué momento usted decide que ya no es indispensable esa dosis bajita? Porque, por ejemplo, nosotros pues vemos saturaciones venosas, que el paciente no esté taquicárdico, que no tenga pues signos de bajo gasto, em, o también toma en cuenta, por ejemplo, que el ecocardiograma ya no reporte ningún tipo de disfunción, o ¿cuál es ese momento exacto? No, fíjese que casi nunca nos basamos en la FEBI para tomar decisiones, porque tenemos pacientes con FEBIs bajas, con fracción de eyección baja. Por ejemplo, el paciente con el CAPA llegan con fracción de eyección baja y se van a su casa con fracción de eyección baja, ¿no? Entonces, nunca pedimos ecocardiograma para ver realmente fracción de eyección, a menos que sepamos que se trata de un problema isquémico y para ver la respuesta que va teniendo o para sacar al paciente de una asistencia circulatoria. Entonces, el ecocardiograma nos basamos mucho más para ver defectos residuales que otra cosa, ¿no? Estenosis, insuficiencias, cortocircuitos. Hacemos ecocardiograma contrastado para ver si hay falla diastólica derecha, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo quitar el inotrópico? A lo mejor, ¿no? Si el paciente, yo voy a quitar la dobutamina, a lo mejor, pero sé que le estoy midiendo o me está haciendo derrames pleurales o ascitis o está todavía con los drenajes y sigue drenando, pero tiene una buena presión arterial para su percentila, la frecuencia cardíaca es buena, no tiene datos de bajo gasto, pero es evidente que tiene una disfunción diastólica. Yo lo que haría es que seguramente estaría quitando la dobutamina o la dopamina, si es que la tuviera, pero me estoy quedando con milrinona, seguramente con milrinona, para dar apoyo a esa función diastólica ventricular, que no me lo va a hipertensar, ni taquicardizar, ni aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. Y luego tenemos el paciente que tiene el medicamento y está hipertenso y taquicárdico todo el tiempo, entonces le vamos bajando hasta que se lo suspendo, ¿no? El paciente está estable. Si hablamos de una CIA a lo mejor, o a lo mejor un aórtico, pero si estaba muy hipertrófico el ventrículo, ya llegó con falla, hizo síncope a lo mejor, o hizo una muerte súbita abortada por una estenosis aórtica, por una estenosis pulmonar, ese paciente seguramente al final, cuando aunque le quite la dobuta, seguramente, o adrenalina, por ejemplo, lo voy a dejar con milrinona y con levosimendan. Entonces, el que el paciente esté hipertenso y taquicárdico no significa que tenga una buena función ventricular, porque como sabemos, la presión arterial no es igual a gasto cardíaco ni a función ventricular, porque depende de muchas cosas la función ventricular. Entonces, quizá por ese es a veces un poquito difícil poner todos los conceptos. Hay ejemplos de pacientes que tenemos y con cada paciente les digo al paciente, mira, este ya le está sobrando la dobuta. Siempre está taquicárdico, siempre está hipertenso, quítasela y vemos. La suspendemos y vemos, ¿no? Lactato bien, no consume bicarbonato, orina normal y entonces está drenando, ¿ok? O hace congestión venocapilar pulmonar. Ah, bueno, pues entonces bajémosle los líquidos un poquito, metámosle más diurético y agreguemos levosimendan para mejorar la función diastólica, ¿no? O pongamos un medicamento lucitrópico, puede ser milrinona o puede ser levosimendan. Entonces ahí esta combinación entre ver si estamos ante una falla diastólica, una falla sistólica, una falla izquierda o derecha, nos ayudará mucho para tomar la decisión. Pero sí llegará un momento en el que pues, siempre le digo a la enfermera, ok, este paciente que nos costó trabajo quitar el medicamento, suspéndaselo, ciérrelo, pero no se lo quite. Como caducan a las 24 horas, ¿a qué hora caduca? A las 6 de la tarde. Ok, veamos toda la mañana. Lo cerramos. Y a lo mejor 2, 3 horas después, hipotensión. No importante, pero a lo mejor estaba en medias de 70
y ya la tengo con medias a lo mejor de 50, 48. Hay que reiniciarla, ¿ok? Y entonces ahí hay que ir midiendo a cada paciente. Ya ve que todos los días van cambiando y va a llegar un momento en el que se la quite, pero sí es algo de feeling, ahí algo de, ya sabe, ¿no? Usted sabe más que los demás que el inotrópico es algo de arte, estarle ahí con mucha curiosidad, estarle moviendo el medicamento. No sé si me expliqué. Gracias, doctor. Sí, claro, con gusto. Gracias, muy amable. Bueno, pues tengo que ir Tengo a... una... Ah, te tienes que estar bien, Antonio. Perfecto. Sí, Muchas pero si gracias. quieres dame una última pregunta y te la respondo. ¿Qué dices que Tatiana, nuestra fellow de primer año? Tatiana, por favor, dale. Buenas noches, doctor. Fíjese Hola, que yo buenas tenía noches. dos dudas. La Sí. primera es con respecto al efecto del mecanismo de regulación de down regulation, si este es específicamente para los receptores beta 1 o también lo podemos ver en otro tipo de receptores como los alfa o los dopa. Y mi segunda pregunta es en cuanto a la hipertensión pulmonar, ¿qué medicamentos utilizan como primera elección ustedes allá en México? Si usan el óxido nítrico, porque nosotros aquí usamos bastante, bueno, usamos el óxido nítrico, entonces para ver la experiencia que ustedes tienen también en el hospital. Ya, no, el down regulation lo dejamos para los receptores beta miocárdicos, ¿no? Beta 1. Ahí está el efecto, ¿ok? Y no a nivel periférico. Y la otra, utilizamos óxido nítrico por mucho tiempo. Después se tuvo el monopolio, no sé cómo podría decirle, que solamente una empresa lo podría vender en México por el permiso que tenía. Y estaba muy caro y lo dejamos de usar, pero lo utilizamos como 15 años más o menos con buenos resultados. Ahora estamos viendo mucho de agarrar a los pacientes lo antes posible antes de tener daño vascular pulmonar y les hacemos cateterismo para ver la respuesta que tienen, el grado de daño vascular pulmonar y decidir si les dejamos parches fenestrados o les dejamos parches valvulados o valvulados fenestrados o realmente no los operamos y nos vamos a una cirugía paliativa a lo mejor. Y utilizamos en el posoperatorio inmediato la combinación de sildenafil con iloprost y en pocos casos, ya en casos muy complejos, como una niña de 7 años que tuvimos con un tronco arterioso o un niño de 17 años con conexión anómala total de venas pulmonares, por ejemplo, los pacientes utilizamos ya otros medicamentos que nos proporciona cardioneumología, que son ya ya sabes, de alta gama, carísimos, ¿no? Que cada vez tienen uno diferente y nos lo prestan, ¿no? Los hemos usado pocas veces. Pero iloprost, sedación, relajación, analgesia, oxemias altas por arriba de 120, CO2 entre 25 y 28 a nivel de la Ciudad de México, porque aquí nuestro CO2 normal es 28 más menos, 28 a 32, es diferente al de ustedes por la altura. Nosotros con el calosio respiratoria, bicarbonatos normales, sedación, relajación, analgesia, iloprost y sildenafil es suficiente para que controlemos la presión pulmonar. Les quitamos el relajante si vemos que no hacen eventos de crisis hipertensivas pulmonares porque dejamos catéter pulmonar puesto, monitorizando siempre la presión pulmonar continua, invasiva. Entonces los progresamos. Si vemos que tenemos problema, los volvemos a sedar hasta que controlemos la presión. Pero ya no tenemos óxido nítrico, aunque sí nos gustaría, por el costo lo dejamos de usar. Muchas Muy gracias, bien. doctor. De nada. Antonio, como siempre, mil gracias por tu clase, tu tiempo. Y pues estamos en contacto y yo te estoy escribiendo. Ok, sí, las dudas que tengan, ya saben, me las pueden mandar por correo, pero las pueden mandar al teléfono y se las contesto con gusto. Gracias, Toño. Un gusto. Ok, Cuídate mucho. un abrazo a Gracias, todos. doctor. Gracias. Feliz fin de. Cuídate. Gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.